acompaña también Elia Mariel, arquitecta especializada en espacios naturales protegidos de la Universidad Autónoma de Madrid, docente e investigadora para la Pontificia Universidad Madre Católica, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, sobre planificación territorial en la frontera dominico-haitiana. Es especializada en valoración económica y ecológica de activos naturales en el Lincoln Institute of Land and Policy en Boston y es reconocida por el Young International Development Exchange Program del 2014 en Japón. Yo vengo realmente a hacerle un resumen un poco breve de algunos factores ambientales que realmente nos vinculan a ambos países y que en algunos casos van más allá de algunas de las cosas que hemos mencionado aquí en el foro, pero que en otras ocasiones tienen también mucho que ver. Así que el foco central de esta ponencia es ver un poquito cómo el tema ambiental puede influir en las cuestiones sociales, económicas y políticas que suceden entre los dos países y cómo también eso a su vez tiene cierta influencia en la parte ambiental. Para empezar, la primera vez que yo visité la frontera fue en el año 98. Yo tenía alrededor de unos 12 años y el viaje realmente era un viaje al lago Enriquillo. No teníamos mucha idea de lo que nos íbamos a encontrar. El lago Enriquillo no es el lago como ahora lo conocemos, no había hecho los cambios que ahora tiene y, por supuesto, el llegar a la frontera para nosotros era una experiencia bastante extraña y, por supuesto, no teníamos permitido ni siquiera bajar del vehículo, lo cual eso nos dio una construcción de prejuicios que fueron creciendo a medida que tuvimos la oportunidad o que tuve la oportunidad de visitar o acercarme a la frontera en otras ocasiones. Para mí, la frontera siempre fue ese borde que estaba muy lejos de mi ciudad y que además de que estaba muy lejos de mi ciudad, representaba el inicio de un lugar que era muy diferente a mi país. De hecho, en los atlas y en mucha información oficial sobre nuestro país, tenemos esa tendencia de omitir el vecino. Estos son, por ejemplo, las portadas de los atlas de las ediciones 99-2003 y vemos cómo esa tendencia que también en nuestra educación ha imperado un poquito de omitir al vecino siempre está presente. Y en realidad el tema de tener la curiosidad de saltar ese muro, de conocer lo desconocido, puede significar un verdadero reto, sobre todo cuando para las personas en general no hay una motivación específica para conocer o para pensar que hay una oportunidad de crecimiento en nuestro país vecino. Viendo las fronteras, quizás analizándolas como puntos o líneas, realmente las fronteras no son líneas. Si analizamos yéndonos por el lado del arte, a Kandinsky cuando analiza su tema de los puntos, los planos, y dice que las líneas son una sucesión de puntos, podríamos, y dependiendo de la escala en la que lo veamos, podemos incluso decir que, bueno, la frontera puede ser un punto, pero puede ser también una línea. ¿O qué es en realidad la frontera cuando nos acercamos? Es toda una región, es un territorio que tiene unas características particulares y que además nos puede decir muchísimo más cuando no intentamos dividir ese territorio en países, en naciones, en bloques que nos dividen, en fronteras, en provincias, como este mapa que vemos aquí. Y así empezó un poquito el tema de conocer, o mi inquietud en conocer la frontera, en verla un poquito más como un territorio y no como esa línea que tiene una puerta o que tiene un muro que tenemos que cruzar para conocer un lado antagónico o un lado que es totalmente diferente a nosotros. En términos territoriales, realmente pudiéramos decir, si vamos a analizar la frontera, que es una sucesión de una serie de elementos físicos como el río Masacre, el río Artibonito, el tema de los lagos Enriquillo y el lago Azuay. Esa conjunción física nos construye un poco la idea de frontera. Pero entonces, si utilizamos esos factores geográficos, no pudiéramos excluir en la película
algunas series que están obligatoriamente enlazadas a ellos en términos ecosistémicos, que son la parte del macizo central o de la cordillera central del lado dominicano, la cordillera septentrional, ya que a través de ella es que se posibilitan los flujos de agua y se originan esos ríos de que al final son los que delimitan nuestro espacio. Pero si entonces hablamos de eso, tendríamos que agregar todos los demás macizos, porque son ecosistemas que se conectan y realmente las funciones y la existencia de estos elementos no estarían allí si no fuera por los demás. Y entonces, si queremos ser también congruentes con esos, tendríamos que empezar a agregar los valles. Y, no sé ustedes, pero en realidad ya la imagen, terminamos con toda la isla completa. En realidad, el sentido de todo esto es que realmente y a través del territorio estamos conectados. Y entonces, viendo que tenemos una conexión y que estamos unidos a través del territorio y esos ecosistemas, nos pudiera parecer hasta irrelevante empezar a trazar líneas que nos dividen incluso de una forma que quizás no corresponde del todo a esos elementos físicos que nos unen. Y no en vano decía Judith Shalansky que los mapas nos dicen mucho más cuando no intentamos dividir la naturaleza en naciones. Y así empecé a preguntarme, o vale la pena que todos nos preguntemos, ¿qué tan diferentes somos? Viéndonos desde el reflejo territorial, o qué tan independientes somos el uno del otro. Y realmente, si nos podemos ver muchas de las cosas que nos expresan desde la comunidad internacional, muchos dirían que esas diferencias están muy claras cuando vemos este tipo de imagen. Esta imagen es una imagen famosa de la frontera dominico-haitiana, donde incluso Al Gore ha utilizado este material fotográfico como un ejemplo de lo que está bien o lo que está mal, de las políticas bien implementadas o las que no están tan bien implementadas. Sin embargo, la primera vez que tuve la oportunidad de volar sobre el territorio haitiano, lo que yo vi fue esto, el mismo cielo, el mismo suelo. ¿Dónde cruzaba la frontera? Yo no lo pude definir. Igual diría yo, en este tramo, ¿alguien tiene alguna idea dónde pasa la frontera? Si no dibujamos la línea. O en este otro también. O sea que al final sí que nos parecemos más de lo que pensamos, al menos a nivel de territorio, y que las diferencias en muchos tramos de ese recorrido de la frontera no están tan marcados como generalmente pensamos o tendemos a pensar. A continuación, yo les voy a explicar algunas de esos elementos geográficos o físicos que nos unen y que nos vinculan y que nos crean, queramos o no, algunas relaciones de dependencia o de conexión entre la República Dominicana y Haití. Para empezar, las lluvias que llegan a nuestra isla generalmente vienen de la parte este. Descargan todas esas aguas principalmente al llegar a la cordillera central y luego siguen su recorrido hasta que cruzan la isla. De esa actividad meteorológica, yo quisiera enfocarme en este caso en el punto de nuestro parque nacional, el Parque Nacional Nalga de Maco. En ese parque nacional, que está en el área cerca de la frontera, pero del lado dominicano, nace el río Artibonito. El río Artibonito, además de que es el río más largo de la isla, es el río más importante de Haití. En este río se alimenta todo el Valle del Artibonito y de ese cauce se benefician más de 4 millones de haitianos. Imagínense si primero nuestro Parque Nacional Nalga de Maco no existiera o si de repente a nosotros se nos ocurriera represar la entrada el origen de esa cuenca. ¿Qué pasaría con todo ese valle que ese río alimenta y la cantidad de personas que beneficia? Otro ejemplo parecido a este es el tema de la importancia de la conservación de la capa boscosa. Esas mismas lluvias que
que pasan por toda la isla, a pesar de que llegan en menor cantidad hacia el área sur y hacia la parte haitiana, que la cantidad de lluvias que se descargan en la parte del territorio dominicano, aún así es la conservación de la capa boscosa en el territorio haitiano es muy importante, incluso para la seguridad dominicana. Un ejemplo de esto podemos mencionarlo con el caso de Jimaní, que casi todos aquí creo que conocemos ese caso, en el año 2004 específicamente, cuando el río Siloet o Río Blanco, en el lado dominicano, se desbordó de tal manera que causó unos daños a cientos de personas en la comunidad de Jimaní. Ahora bien, ¿cómo se originó este problema? Este problema, su base, en realidad, estos son algunos de los efectos, además de esa huella enorme del cauce desbordado que dejó arrastrando parte de la población, pero el origen de este problema estuvo 20 kilómetros alrededor más al sur y precisamente en el lado de la fronterizo, pero de la región haitiana. Este río nace en el lado haitiano y a causa de muchos días de lluvias torrenciales y de una capa boscosa totalmente talada y erosionada en el lado haitiano. Esta, de hecho, no es una foto de esa zona, pero es una zona de Haití, en Comendador, que es muy parecida a esa del nacimiento del río Siloet. Podemos ver cómo no se pudo prevenir una catástrofe de este tipo. Otro de los ejemplos que podríamos mencionar es el hecho de la relación que hay entre la geomorfología y la densidad poblacional de la isla. Tenemos una República Dominicana que ocupa 2/3 de la isla y alrededor de 10 millones de personas viven en el país, e igual del lado haitiano, que a pesar de que ocupa 1/3 de la isla y que su formación es eminentemente montañosa en comparación a la República Dominicana, que tiene mayor cantidad de valles, mayor porcentaje de llanuras y mayor porcentaje de capa vegetal y fértil. También en Haití existen 10 millones de habitantes ahora mismo, lo cual en términos de densidad poblacional crea un desequilibrio evidente y no parecería extraño que al final, como mencionaba también Despradel en su ponencia, las necesidades que deben suplir esos 10 millones de habitantes la vean satisfechas en la productividad que hay en el lado de la isla, que tiene más facilidad de productividad en términos de suelo y en potencial de recursos naturales. Igual, y también tiene que ver mucho con esto, surgen esos puntos donde hay intercambios comerciales. Uno es más fuerte que el otro, pero en total hay unos 14 puntos formales de intercambio transfronterizo entre República Dominicana y Haití, aprovechando precisamente esa oportunidad que hay del cruce de productos, principalmente, en términos agrícolas, principalmente producidos en República Dominicana. Estas son algunas de las fotos que se ven de las escenas que se ven en el mercado de Pedernales específicamente. Y tomando ese punto de partida de esos 14 puntos de mercado, también vale la pena analizar uno de los puntos de intercambio donde hay mayor intercambio formal y también informal. Este se da en la zona del lago Enriquillo y Azuay, que también está enfrentando una problemática actual en el tema de su crecimiento, especialmente de la huella anterior al año 2010-12, donde ya el lago Enriquillo empezaba a crecer y el lago Azuay, su hermano lago haitiano también, y esta es la zona que actualmente ha ocupado prácticamente el lago, arrastrando con ella la comunidad, principalmente, entre otras poblaciones, la comunidad de Boca de Cachón, quienes tuvieron que ser reubicados a ese punto nuevo que ven allí, un poco más en altura en relación a la zona donde se ubicaban anteriormente. Esas son algunas de las imágenes de la situación de la carretera,
que la crecida del lago ha afectado realmente ese flujo comercial e intercambio comercial. Y una foto de la situación en la que realmente comunidades como la de Boca de Cachón vivía anteriormente, entre esa tierra donde sus propietarios tenían plantaciones, eran productivas, como la producción de plátanos que vemos en el ejemplo, y las condiciones que actualmente afrontan en su nueva reubicación. La foto del extremo derecho es una foto del nuevo Boca de Cachón, donde realmente se ha visto modificada muchas de sus costumbres de vida y también de sus oportunidades de producción y de subsistencia. Esas dificultades de producción también ha intensificado un problema que ya existe del lado haitiano y que en el territorio dominicano no somos ajenos a él, y es el tema de la tala de la capa boscosa para la producción de carbón. En todas estas zonas o puntos se ha incrementado y se han ya evidenciado rastros de la tala indiscriminada para producir carbón, específicamente en estas comunidades señaladas, e incluso, y actualmente ya también estamos claros que no es un tema solamente de interés de haitianos, que muchos de estos grupos que utilizan mano de obra haitiana para realizar esta actividad ilegal tienen un trasfondo o un apadrinamiento de personas dominicanas que validan esta actividad y que se benefician y se lucran de la misma. Esto es una de las imágenes de cómo una de las formas en la que el carbón que resulta de esa tala y esa quema es transportado en el lago Azuay para pasar del lado dominicano hacia el lado haitiano y allí comercializarlo. Pero incluso un problema que también se está afrontando con el caso del carbón es que no solo se está aprovechando para suplir casi el 70% 80% de la cocina haitiana, sino que también se está utilizando aquí para exportar. Y hay compañías exportadoras de carbón que no sabemos en qué términos de sostenibilidad o no realizan esa producción de material. Otros problemas que podríamos mencionar que se relacionan a esto y que también están específicamente amarrados, podríamos decir, más a cosas políticas y de decisiones económicas a través de la historia de los dos países, pero que han acrecentado y han creado diferencias ambientales entre la República Dominicana y Haití, son el tema de sobrepoblación temprana en el lado haitiano, el tema de su constitución de 1804 en cuanto a las normas de la tenencia de tierra, que a partir de ahí se han creado muchas diferencias en la forma de tenencia de la tierra entre los dos países. También la aplicación en Haití de políticas de subsistencia por encima de contemplar las posibles políticas comerciales, y también la aplicación de políticas de protección ambiental desde la dictadura de Trujillo y los gobiernos de Balaguer, contrario a las políticas ambientales o la debilidad de políticas ambientales que podemos ver en Haití. Pero en fin, la naturaleza no conoce fronteras. Y asimismo, como nos mencionaba Despradel, por ejemplo, que estos flujos que se dan entre las poblaciones no van a acabar mientras tú veas tus necesidades satisfechas o suplidas en el vecino. Igual caso va a pasar entre las fronteras dominico y haitianas. Esta fotografía es un diario vivir en la frontera de cómo se ve el flujo de personas al cruzar cada día cuando las compuertas de Dajabón se abren para iniciar la jornada de intercambio comercial entre los dos países. Estos son algunos de los flujos que se dan en la frontera, independientemente de pasaportes, permisos, fronteras, compuertas abiertas o cerradas, que narra precisamente Mariela Mejía en algunos de esos reportajes que hizo hace poco para Diario Libre, donde me llamaba mucho la atención cómo todos esos flujos ella los enmarcaba en el territorio y mostraba cómo la fuerza del territorio definía muchos de esos flujos, tanto como el cruce
que realizan muchos de los niños para ir a estudiar, independientemente de su nacionalidad, en República Dominicana o en Haití, cada día, definida por el territorio. Como muchas de las personas que viven en Haití encuentran su nicho laboral en el territorio fronterizo dominicano y todos los días cruzan para realizar sus jornadas laborales, o como incluso desde la Abadí pueden algunas personas, para poder tener un flujo comercial, llegar hasta Dajabón para suplirse de alimentos y provisiones. O cómo se dan esos transportes también en el área de Montecristi, de la cuenca del Masacre y de la zona de la bahía de Manzanillo, para poder transportar productos agrícolas, etcétera. Lo que sí no podemos tener en el término de las problemáticas ambientales en República Dominicana y Haití, viendo la vinculación que tienen muchas de ellas con otras, es precisamente esta actitud. La actitud de, bueno, el barco no se está hundiendo de este lado. Si realmente vemos que muchos de los problemas que afronta un país o el otro tienen repercusiones o realmente tiene consecuencias en el país vecino. Una de las cosas principales que podemos observar es cómo el territorio dominicano ha sido protegido a través de las políticas ambientales con la creación de sus sistemas de áreas protegidas, en contraste con la todavía débil protección del territorio que tiene Haití, pero que podría ser un buen paso para empezar, si nos preguntamos qué podemos hacer. Podríamos empezar con el tema de la protección del territorio, amar nuestro territorio y también conocer el territorio. Y, por supuesto, a través de esas políticas ambientales que deben ser conjuntas, el establecimiento de esas políticas ambientales, fortalecer el sistema de protección del territorio en la vecina República de Haití. Recientemente, el primer estudio de valoración económica de servicios ecosistémicos que se hizo para la República Dominicana establece que el 4.5% del PIB es aportado a través de la inversión que se hace en áreas protegidas, y que de aumentarse esa inversión, ese % de aporte al PIB podría subir hasta un 7.6%. O sea que aparentemente el tema de invertir en áreas protegidas puede salir bastante rentable, cuando actualmente es uno de los sectores donde menos se invierte en la República Dominicana. Otra cosa a reflexionar interesante es pensar cómo nuestras políticas, esas políticas binacionales, pueden sacar o mejorar esos índices de pobreza o de hogares pobres de las provincias limítrofes. Si bien es cierto, o sea, a medida que nos acercamos debemos reflexionar por qué nuestras provincias limítrofes empiezan a parecerse mucho más a las condiciones de la República de Haití que la que entendemos o conocemos nosotros. O sea, 3 de las provincias limítrofes están entre los 5 primeros lugares de hogares de pobreza en la República Dominicana. En primer lugar está Elías Piña, en segundo lugar Independencia y en cuarto lugar Pedernales. O sea que no podemos dejar pasar desapercibido esta situación. Queda mucho trabajo que hacer desde la academia, por ejemplo, empezar a trabajar, que las personas jóvenes tengan la capacidad de soñar, de conocer su territorio, de poder proponer cosas como esta, de visualizar cómo podría ser el intercambio entre estos dos países, tanto a nivel tectónico como comercial, espacial, crear una frontera amigable, agradable y sobre todo lleno de buenas noticias como estas que ya andan surgiendo por ahí. Muchas gracias.